Computadora. Ahora sí, clase número 8 de producción radial. Hicimos una lavada de cabeza. Vamos a continuar. Vamos a continuar, vamos a ¿Verdad? ver ya de lleno qué vamos a encarar. Eh, no es solo la lectura, no es lo que vamos a leer, sino lo que vamos a hacer. Dentro de estas competencias, Ya, mirá, fíjate, para, cambiamos, para que vea, sí. para que vea la lavada de cabeza que tuve, ya descargué el libro, acá lo tengo en PDF, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Olvídate. No, 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 vas a ver un Horacio a partir de las próximas clases. Buenísimo, Listo, buenísimo. ya me pongo a Buenísimo. leerlo, olvídate. Mm. Bueno, Además te va a encantar el material porque tiene punto por punto y es para ponerlo en práctica. Yo lo he puesto en práctica muchísimas veces. Cuando estoy muy, pero muy pasada de rosca, busco estos materiales que son de contención, porque muchas veces no, lo que uno no tiene es precisamente eso, la contención. El decirte, mira, déjame ser tu baranda, yo permito que te agarres de mí, que te subas, que te cuelgues y que te quieras tirar, no hay problema. Yo, yo, yo te, yo te enseño que podés tener una red abajo y que, nada, seguro que vas a tocar el piso, pero no importa, no vas a quedarte ahí. Eso es lo más importante. Así que, più avanti, più avanti. No te yo, des por vencido, como dice el poeta. Eh, entonces, este segundo módulo, que es donde vamos a ver competencias comunicativas, y empezamos por la mejor manera, que es producir textos escritos y orales, o sea, escribir para decir lo que se habla, nosotros en radio hacemos eso, respetando la situación o el contexto de la comunicación. Parece difícil, pero en realidad vas a ver que es muy fácil. Apreciar que la comprensión de texto puede ser mejorada a través de técnicas de planificación organizacionales. ¿Qué significa esto? Es algo bastante simple, aunque no parece simple, pero en realidad es lo que nosotros a veces tomamos y lo adaptamos a nosotros mismos. Perdón que no sé quién me estaba molestando. Entonces, esta planificación es aprender a leer sobre líneas y aprender a leer sin mostrarle al mundo que estás leyendo. No es fácil, pero es práctica. Ujú. Entonces, sí, ¿qué eso vamos lo a hacemos ver? en radio, Es lo que cuando hacemos en hacemos radio. noticias. Claro, noticias Exactamente, comunitarias. Sí, exactamente. sí. Entonces, ¿qué vamos a ver en este tiempo? Estos contenidos de comunicación y lenguaje radial. Y cuando hablamos de lenguaje, estamos hablando de esta manera de escribir o de decir. Los géneros ya lo hemos visto, lo vamos a volver a repasar. La característica general de esto, que ya sabemos que es dramático, periodístico y musical. Este ordenamiento de ideas y de clases, también la trama, la función, la música, los efectos, son todos temas de los que ya fuimos viendo y a algunos los Sí, vamos a reforzar, ¿sí? Estas técnicas de producción de contenido, lo que nosotros llamamos puesta al aire, que muchas veces esta puesta al aire, no existe la puesta al aire improvisada. no, claro. Sí, bueno, ponele. No, en realidad es verdad, no debería. Pero No hay mucha gente que se debería, maneja. pero hay gente que cree que tiene acá un cartel, un teleprompter que te va diciendo qué es lo que piensa cada uno. Y entonces caemos en esa banalidad, no es lo que corresponde. Nosotros debemos aprender a comunicar. Esa comunicación comienza a ser efectiva cuando el otro intenta o sabe o aprende o reconoce fácilmente lo que vos tratás de decir, aunque a veces no digas palabras audibles. Si yo te miro y te digo Horacio, me vas a entender fácilmente, porque es un vocabulario que estamos acostumbrados a usar. El tenés un llamado, ay, quiero llorar. Ponete así, bueno, o sea, hay muchas cosas que vos simplemente le encontrás la vuelta porque es un vocabulario que estamos acostumbrados a utilizar,
cuando no podemos decir en voz, cortá porque me estoy ahogando, quiero ponerme a llorar, y ese tipo de cosas, que a veces lo hacemos con voz audible. Por lo tanto, estas técnicas y esta producción de contenido tiene mucho que ver con lo que nosotros podemos sentir y emocionarnos. Como decimos, la puesta al aire de un programa desde cero, ya lo estuvimos viendo, pero vamos a seguir organizándonos y como decimos siempre, el buey solo bien salame. Hay que trabajar en equipo. Hay que Claro, trabajar en equipo. Es importante que sepamos bien, si bien podamos estar en cualquiera de los roles, es importante saber que tenemos que trabajar con gente, que no somos una isla en el medio del desierto. Ya sea porque tenemos un operador o porque tenemos un equipo de trabajo y tenemos que o adaptarnos al equipo o el equipo tiene que empezar a correr a nuestro ritmo. Y acá es donde nosotros agarramos el volante para que no se nos vaya todo de mambo. Depende de donde estemos, va a depender también de nuestro rol y nuestra manera de trabajar. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué problemas se van a abordar en este módulo, normalmente hablamos de la comunicación efectiva. Esto que hicimos nosotros recién, esta dinámica de recién, es una comunicación efectiva. Entonces, no voy a darte un detalle de algo que lo vimos y que lo sentimos. Nosotros podemos hablar y hablar diciendo cosas reales, sin irnos por las ramas, sin nada. Si tenemos que practicar, tenemos que dar un principio, tenemos que tener un nudo o un desarrollo y tenemos que tener un final, ¿sí? Cuando hablamos, cuando buscamos cómo cerramos, incluso usando las frases, buscando esa parte tan particular para que nosotros podamos eh, compartir con otros lo que sentimos. A veces nos puede jugar en contra, pero también es bueno. ¿Cómo identificar las distintas funciones de los roles de las personas? A veces tenemos mucha gente alrededor, pero no sabemos todavía qué van a hacer con nosotros o para qué nos quieren a nosotros con ellos. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Quiénes van a hacer? ¿Qué van a hacer? Todo ese tipo de cosas. ¿Cómo representamos las funciones según el esquema básico? ¿De qué esquema estamos hablando? Estamos hablando de la importancia del periodista en diferentes ramas, pero también puede ser productor y el productor va a trabajar con diferentes artilugios para poder llegar a lograr sus objetivos. Después, bueno, ¿qué sale al aire? No, me comí una. ¿Qué tareas debemos llevar adelante para poner una puesta en escena? Algo que a veces a nosotros digamos como que nosotros tenemos que crear ese personaje que te decía yo recién, el personaje que va en mi perfil, el personaje que va dentro de ese otro grupo. ¿Dónde me pongo? ¿Me pongo al frente? ¿Me pongo atrás? ¿Me pongo adelante? ¿Me pongo delante de? ¿Cómo me pongo? Y en ese aspecto, ¿no? En ese aspecto de esa escena. Después, ¿qué sale al aire? Nosotros podemos tener cientos de contenido, pero no todo sale al aire. No todo es para el aire. ¿Qué tengo es que, verdad. cómo lo tengo que acomodar, digamos, ¿no? ¿Cómo elaborar un plan, seguir una guía, ya sea guión o hoja de ruta? Hay hojas de ruta más específicas que las que conocemos. Y después, bueno, Esto ¿cómo? sale al aire, que sale al aire tendría que ver con con este concepto que vimos en un momento de la idea, ¿no? La sinopsis, o Exacto. sea, ¿qué sale al aire y está encuadrado dentro de ese concepto? Ah, ok. ¿Qué sale al aire? Es lo que yo tengo que decir sin ofender a los otros. Bueno, claro, también. Sí. ¿Qué sale al aire? También puede ser eh, voy a organizar, estamos al aire vos y yo no puedo decirte, Horacio, espera que voy a buscarme una taza de agua porque me estoy ahogando. No. Claro. Pero eso no tiene que salir al aire. Este que me habló por teléfono, qué pesado, no tiene que salir al aire. O sea, hay cosas que no salen al aire. ¿Por qué?
porque es parte de nuestro vocabulario interno, de nuestra conversación interna. Y todas estas cosas nosotros no podemos dejarlas a menos. El cómo decidir los temas. Siempre decimos que pensando en la democracia, en la libertad de expresión, etcétera, etcétera, siempre tenemos un lado, nosotros, así como tenemos un precio. Claro, Siempre tenemos un lado flaco, siempre tenemos un lado débil, siempre tenemos un lado político, un lado social, un lado romántico, un lado bonachón. Eh, Siempre tenemos un lado y siempre nos inclinamos por determinadas cosas. Entonces, tenemos que decidir qué temas vamos a tocar, si estamos dispuestos a tocar esos temas al aire, si estamos dispuestos a poder llevar a las personas a la emoción sin emocionarnos, si estamos dispuestos a avergonzar a otra persona discriminadamente. Entonces, ¿qué temas voy a tocar? ¿Cómo los voy a tocar? ¿Desde qué ángulo? ¿Desde qué lugar periodístico? ¿Desde mi lugar de crítico? ¿Desde mi lugar de opinólogo? ¿Desde mi lugar de desmistificador? ¿Desde mi lugar de peronista o kirchnerista o mi lugar feminista o machista? O sea, yo puedo poner todos esos temas en juego, pero yo tengo que saber primeramente qué estoy dispuesto a resignar al aire y qué no. ¿Qué estoy dispuesto a resignar al aire? O me levanto y me voy. No cometer esos errores que a veces uno hace, que se olvida que tiene cámaras, por ejemplo, y cuando mencionan y dicen que es el día del cumpleaños de Eva Perón, terminar haciendo así y que después venga alguien y te haga una denuncia, porque esas cosas no se claro, hacen al claro. aire. Bueno, no se hacen al aire, pero me la hicieron y yo estaba, ¿viste? Pero digo, bueno, no es ninguna ciencia para la gente, saben que mi lado por el lado de Eva Perón es un respeto como mujer, pero no soy política, yo no hago política, pero indistintamente, la B de Victoria es el símbolo de los peronistas, así que bueno, me trajo algunos problemitas. Pero siempre hubo gente que me defendió, así que fui para adelante. Entonces, Claro. temas en los cuales yo no me puedo meter porque yo no estaba haciendo ni hago política, entonces no puedo ponerme a hablar con alguien de la misma, de este tenor, porque desconozco incluso su manera de actuar o de trabajar. Entonces sería meterme en un brete. No se puede hacer, no se puede decir o no se puede hablar de lo que no se sabe. Se habla de lo que se sabe. Y para Perfecto. eso muchas veces uno tiene que aprender. Y aprender capaz que desde cero. Hay cosas que uno las desconoce totalmente, entonces hay que hacerlo con previo. Después, bueno, ¿cómo documentar? ¿Cómo documentamos todo este material? No solamente tener el material, juntarlo. Bueno, aquí entramos a ver que parte de la producción es parte de la documentación. Desde cero, Bien. desde que me involucro yo como persona, monotributista, trabajador social o lo que fuere, hasta llegar al término de, bueno, ver cómo documento mi material, ¿para qué? Para marcar precedentes, para poder a crear mi propia historia y a partir de eso también ver cómo va mi crecimiento personal, ¿sí? Lo vemos normalmente en las redes cuando tenemos, yo por ejemplo, en Noticias con Enfoque, en Noticias en NSE.oficial, creo que hay 400 seguidores, pero en Rosa Costa hay 2.500. Hay Bien. diferencia. Claro. Entonces, y en Noticias con Enfoque, Facebook, hay una llegada de 6.000 y pico de personas todos los días y hay 2.500 personas que le dieron me gusta a la página. Entonces, ahí nos damos cuenta la importancia también de las redes sociales y demás. ¿Por dónde vamos? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? ¿Con qué me queda mejor mi perfil para poder documentar mi trabajo? Incluso si es mi trabajo o si es el trabajo de otros o con alguna intención determinada.
alguna intención determinada. Yo sé que le estoy haciendo un favor a ese otro que le comparto su trabajo en mi zona, ¿sí? Entonces, eso Sí, también sí, es una forma de documentar. Esa también es una forma bien. de documentar, ¿sí? Entonces, para pensar, ¿cómo surgen las ideas creativas en cada individuo? Tendríamos que ir a filosofar un poco, pero no tiene mucho sentido. ¿Se nace creativo? No. De no ser así, ¿es posible desarrollar la creatividad? Sí. Normalmente nosotros copiamos un poco lo que hacen otros. Vemos más programas de televisión, escuchamos más programas de radio, hacemos comparaciones y tomamos lo mejor que hacen los otros, que a nosotros nos gusta. ¿Es posible aplicar técnicas que estimulen? Sí. Normalmente las técnicas son estas. ¿Y qué componentes son necesarios como requisitos para ello? ¿Qué componentes? Bueno, siempre digo, lecturas nobles, grandes escritores, muchos ejemplos de Sí, personajes que nos atraen. A mí, por ejemplo, mucha gente amiga, fanática del mundo cristiano, me comparte a otro argentino que es Dante Gebel. Lo detesto al tipo, en lo más profundo de mi ser. No lo quiero. Porque tiene toda la arrogancia del porteño, tiene toda esa manera fea a veces de tratar a la gente, que a mí no me gusta y yo digo, si yo trato a la gente así, por favor, pegame un cachetazo. No quiero, no quiero ser así. No quiero que la gente me vea de esa manera. Entonces, yo ahí es donde pongo en énfasis eh, esto de cómo quiero que los demás me vean. Por eso, ¿qué componentes necesito para poder llegar a lograr esos objetivos? Mi reputación, que es el número uno, que no es lo mismo que ética, prestigio o lo demás. Mi reputación es fundamental. Después, todo lo demás que opinen. Siempre digo lo que opinen mis hijos. Un día dijo mi hija, ¿cómo se ve que hace mucho que no haces periodismo? Porque entre ellos hablaban y dijo, mamá, antes escribía. No sé, dije, "Oh". Es un cachetazo, ¿viste? O en otra oportunidad, Me peleándonos los por una... imagino me los imagino en la cena o en la que me comiendo Sí, y hablándose así, ¿no? Y mamá te sí. escribía. Y dale, dale. Patadas. Y yo Y digo, pero mira todo. que yo estoy acá, ¿viste? Sí, sí, esas cosas, ¿viste? O peleándome con alguien por 2 mangos y después me dice, un día mi hija me dice, ¿cómo? Algo muy cachetazo, ¿viste? Porque no lo dijo, no lo dijo despectivamente, pero me dijo, no puedo creer que vos, una tipa, que jamás dejaste que te dieran nada, ahora venís a pelearte por este auto. Y yo dije, yo no lo quiero, nunca quise ese auto. Pero bueno, este, joderse, que lo venda y que se lo dé a ustedes, ¿viste? O sea, yo con mi capricho, yo seguía con mi capricho, ¿viste? Pero Claro, bueno, cosas de la vida que la vida te golpea de alguna manera y vos no te queda otra que a veces reaccionar a través este, de estos estímulos que a veces hacen los hijos o la gente que está alrededor, que te mira desde otro ángulo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar para ver. El método, no existe un método puntual para determinadas cosas. Eso lo vamos a ir armando y nos vamos a ir formando dentro de eso mismo. Es sí, sí, difícil, sí. es difícil, pero eh, podemos ver técnicas, pero siempre van a ser las técnicas de otros. Claro. Y Pero bueno. la moda de los 80 es para los de los 80. A Claro, el tema mí, es no vivir siempre en los 80, esa es la cuestión. Uno puede ser de los 80, pero no vivir siempre en los 80. exacto, como decimos siempre, a mí me queda, yo le quedo bien a la prenda y no la prenda me queda bien a mí. O sea, cambiar los conceptos. Estamos diciendo lo Sí, mismo, pero tenemos que valorar también
que a veces las técnicas pueden ser muchas, pero no son efectivas 100%, porque son las técnicas de otro, con otro carácter, con otra personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la modalidad online ya sabemos, es un poco lo que estamos viendo, la forma de trabajar normalmente es ante un problema, la respuesta es, porque es la metodología de estudio que se utiliza en estos tiempos, y obviamente aquí tenemos parte de la información y el material. Si bien yo ya te pasé varios modelos como para poder ir estimulando tu grado de lectura, vamos a ver igual algunas cosas relacionadas al tema de cómo hacer determinadas cosas. Por ejemplo, algunos conectores, algunos elementos que nos van a dar a nosotros la oportunidad de trabajar con un guión y cómo buscar este guión, cómo buscar esta hoja de ruta más apropiada como para poder encontrar. Voy a abrir acá para mostrarte un poquito el tema de los géneros, que esto no lo compartí antes, pero te lo voy a compartir ahora. A ver si me deja abrirlo, ¿no? Tengo, mi máquina es una luz, porque me aparece cartelito de ratos que me dice que Windows está actualizando, no sé qué sé yo. Tan historia. Bueno, dentro de los géneros, esto es otra cosa que no hemos visto, es otra mirada. Tenemos elementos del lenguaje, que son las voces y las palabras, la música, los efectos sonidos y el silencio. Eso lo vimos. Pero Sí, dentro de como los hasta la de géneros, claro, dentro de los géneros radiofónicos, encontramos que está el que nos vamos a manejar nosotros, ve que ahí apareció el cartelito. El periodismo, el género periodístico informativo, y bueno, se estructura en torno a la realidad a través de la descripción de los acontecimientos, la opinión, la interpretación e investigación. Acá hablamos en otro término, con otra fórmula. Ya estamos hablando de que uno de los puntos que vamos a tener es la descripción. Así que vamos a hacer un trabajo descriptivo muy, muy específico para que le podamos empezar a estimular a nuestro cerebro una forma de mirar distinta. Por otro lado, tenemos estos formatos radiofónicos que están basados en la información y dentro de la información tienen distintos modelos. Noticia, noticia ampliada, crónica, flash, boletín, panorama, entrevista, reportaje, móvil, conferencia de prensa, servicio social. Y basados en la opinión y en el análisis, que son estas cosas que hacemos de intercambio, tenemos el comentario, el editorial, el debate, la encuesta, el panel, la mesa redonda, las charlas, entrevistas en profundidad, polémica y columna. Las diferencias que hay. Y nos encontramos con otros formatos que también se combinan y que tienen que ver con esta noticia cantada, la noticia dramatizada, la campaña y la publicidad, que son elementos que solemos usar, pero que nosotros no lo tenemos en cuenta. Fíjate por todos lados donde podemos ir como quien dice, a trabajar. Acá tenemos varias facetas. Tenemos esta voz, la parte, la locución, netamente, que la podemos hacer nosotros, o podemos armar este tipo de cosas en texto real para poder hacer que el locutor o el conductor lo diga. Entonces, si nosotros nos manejamos dentro de un mundo periodístico, la mirada es mucho más profunda y es distinta. No es lo mismo que te diga, Horacio, ¿qué te parece si vamos a hacer una ampliación de esta noticia o hacemos directamente un flash informativo? El material es otro, la Claro, entrevista es otra tal y cual. una conferencia de prensa también es otra cosa. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo cambió el panorama y cómo vamos a ir viendo punto por punto, como para poder entrar a ver qué podemos hacer para mejorar. Por eso decía, hay para leer y hay para escribir, y hay para acompañar. Entonces, los parámetros básicos son basados en la información y basados en la opinión pública. Dentro de la opinión, Asia está queriendo
queriendo oler qué hay acá en mi cartera. Este, Asia es la gata de mi hija, ¿viste? Está ahí sentada. Ahora se sube arriba de la silla. Entonces, esto lo vamos a dejar acá. Esto es lo que vamos a Bien, ver punto por punto. bueno. Pero bueno, acá entramos voy a ver si tengo uno más. Es el espacio, continúa. Continúa. Fíjate que decía columna y tenemos abajo el dramático, las producciones radiales que giran en torno a una ficción, el musical, que es otra estructura, y dentro de la línea tenemos basados en la investigación, que eso ya te lo había pasado, en la columna es documental o informe, y acá tenemos campaña, publicidad, jingle, concurso, radioarte, demo, micro. Vamos a ver si saco esto. Eh, Dentro de lo que es basado en la narración, tenemos el relato, el cuento, la leyenda, el mito, la fábula, el chiste, la carta, la poesía. Y basados en la acción de personajes, es la personificación, el monólogo. Voy a ver si puedo agrandar un poquito esto. A ver si me deja. Ahí está. Basados en el criterio de musicalización, tenemos tema musical, micro musical, ranking. Y el 2 por 1, el famoso 2 por 1. El ranking, creo que, ¿sabes cómo se hace? ¿Sabes cómo se hace? Sí, Es bastante, el bastante ranking. sencillo. Exacto. El ranking Sí, musical. sí. Después tenemos todo lo que tiene que ver, o sea, esta es una hoja de la cual nosotros podemos ir navegando y haciendo distintos tipos de trabajo en relación a esto. Ya sea porque el que lee o el que comparte o el que habla o el que genera ese material, vamos a estar detrás nosotros. Si es un programa no periodístico, pero sí dramático, vamos a trabajar, por ejemplo, hablando de mitos y leyendas. ¿Dónde vamos a trabajar eso? ¿Dónde lo vamos a buscar? ¿Cómo lo vamos a buscar? ¿Y qué tipo de cosas hay para poder compartir dentro de mitos y leyendas? ¿Sí? O de una fábula. La diferencia que hay entre un relato, Bien. como El Platero y yo, por ejemplo, o una leyenda como la leyenda de la Telecita, por ejemplo, para dar un ejemplo, que tiene todo un contexto, que se puede poner desde la historia, la música, el relato, incluso las distintas imágenes que va creando estos personajes, sin salirnos de una realidad que puede llegar a compartirse. Pasaría exactamente lo mismo con la carta, pasaría lo mismo con la poesía. Podemos hablar de poesía hasta cansarnos, no con un solo poeta, sino con muchos, pero hay trabajos que se pueden hacer solamente llamándose, por ejemplo, 20 canciones de amor y una canción desesperada, 20 poemas de amor y una canción desesperada, y creo que sabés quién la escribió. Sí, eso es de Pablo Neruda, ¿no? Exactamente. Entonces, para determinada edad y personas conocen ya de qué estamos hablando cuando hablamos de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Entonces, todo ese contexto tiene que girar alrededor de estas 20, de estos 20 poemas. Y se puede hablar del autor, como del país de origen, como su vida, su leyenda y también toda su historia. Y acá estamos hablando de Como, poder. como la mujer rural esta que vivía justo ahí en Isla Negra, y a mí como me apasiona Pablo Neruda. Nada, viste que le escribí en relación a ahí donde ella vive, que me pareció maravilloso el lugar. No Exacto. sabía que. Que había. Sí, es una divina la chilena, es un amor de persona. Eh, llegó a Chile y me decía que había muchas, ¿cómo se llama esto? Turbulencias, así que llegaron con los pelos de punta. Pero bueno, en fin, como verás, es mucho el material, lo vamos a ir desglosando de a poco, porque cada uno tiene una técnica y tiene una manera de trabajar, y siempre lo vamos a basar en programas concretos. El programa es determinado y a partir de ahí vemos qué ponemos y cómo lo ponemos.
porque acá tiene que ver en la parte más que nada periodística o en la parte que yo lo llamo periodística, esta sección de periodismo, están involucradas todas las facetas, ya sea dramático, ya sea periodístico por informes o musical. Así que a partir de ahí, cada uno le va a ir dando y encontrando estos caminitos para poder armar un trabajo súper. Ujú. Claro, bien. Vos sabés que esas notas de las mujeres rurales las Sí. leyó mi gran amigo Claudio, que trabaja en Telam. Ah, mira, Claudio Benítez, entonces me dijo, qué bueno este portal, bueno, me estuvo ahí hablando un poco de eso, que bueno, y me decía nada, me estuvo dando algunos tips y cosas, me dice, metete, que se ve que dice, tenés, ¿cómo que me dijo? Uña de guitarrero para esto, me dice. Así que bueno, vamos a ver, vamos a practicar un poco hay más. que seguir practicando, exacto. Acá vamos a practicar porque hay un material previo en el cual antes de salir, antes de salir al aire, uno tiene que elaborar y tiene que preparar. Entonces, hace de cuenta que vamos a armar por cada sección un programa con esa característica y con esa especialización. Y te vas a dar cuenta que no todo es lo mismo. Aunque los programas sean distintos, no Bien, todo es lo mismo. Así que bueno, esto es para vos, tu perlita del día de hoy, además de la otra. Así que bueno, gracias por tu tiempo, Horacio. oh, Y por el tuyo. no voy a dejarte nada para que leas ahora, voy a buscar material, ya tenés un manual para leer. Primero necesito que te pongas pim, pum para arriba con eso y que me vayas comentando. Si te quedan algunas Dale, frases por ahí, pasámelas. Yo siempre que puedo volver a... No, no hagas eso. Que puedo volver hace así con las uñas, ¿viste? Eh, Siempre que puedo volver a esas lecturas, hay cosas que a mí me quedan muy, pero muy en claro. Entonces, eh, hay un texto por ahí en la Biblia que dice, eh, el hierro se afila con hierro. Mucho tiempo estuve tratando de adivinar qué quería decir exactamente. Y después, cuando pasaron los años, leí a Stephen Covey y él dice, hay que afilar la sierra. Yo decía, la sierra me suena a que uno debe, esto de la sierra es como que te serruchan el piso, ¿viste? Siempre pensando en eso. claro. Y no, hay un momento para todo y hay un momento de parar, porque para seguir cortando madera tenés que tener la sierra afilada. Muy Tenerlo en bien, cuenta, tenerlo en cuenta. dale. Rosa, ¿me pasás esto, no? Por Telegram, esto que vimos recién. Sí, obvio. Sí, Bueno, buenísimo. te mando un beso grande, Dios te bendiga. Otro grande para vos. Namaste, como Dale. siempre, cuídate mucho. Buen fin de semana, buena vida. Bye Del bye. todo. Adiós.